Buenas tardes. Bueno, en este video vamos a ver la fuerza magnética entre alambres con corriente eléctrica y vamos a ver también cómo se define el amper, la unidad de corriente en términos de la fuerza, una cierta fuerza entre alambres rectos con corriente. Bueno, el 11 de septiembre de 1820, Ampère y Arago repitieron el experimento de Oersted y observaron nuevamente la desviación de la aguja de una brújula al aproximarle un alambre con corriente. Las conclusiones de Ampère sobre el experimento fueron las siguientes. Una es que el magnetismo tenía origen eléctrico, ¿sí? Y segundo, que si existía una fuerza entre imanes, debería existir una fuerza entre alambres con corriente eléctrica. Entonces, a partir de entonces, se puso a diseñar multitud de montajes experimentales para ver la interacción entre alambres conductores paralelos con corriente y puso en práctica varios de ellos, ¿sí? Los que se muestran aquí en esta figura. Poner arreglos para variar la distancia entre alambres, la corriente, etcétera. Y bueno, ese mismo mes entonces comenzó un programa de investigación para medir la fuerza magnética entre alambres con corrientes y deducir una ley matemática para describir esta fuerza. Recuerden que Ampère tenía muy buenas bases matemáticas. Usó el galvanómetro que inventó para medir las corrientes eléctricas y estudiar la dependencia de las fuerzas entre alambres en función de la corriente y la distancia de separación. Y bueno, ya para diciembre de ese mismo año, reportó los resultados experimentales sobre las características de la fuerza magnética entre alambres paralelos con corriente. Bueno, los resultados fueron los siguientes. Las fuerzas entre alambres con corrientes son pequeñas, que las fuerzas son de atracción si las corrientes son en el mismo sentido, como se muestra aquí, ¿no? Y perpendiculares a la corriente en el alambre, y que las fuerzas eran de repulsión si las corrientes son en sentido contrario, ¿no? Como se muestra aquí, y nuevamente perpendiculares al alambre. Esto probó entonces que las fuerzas entre alambres fue un primer indicio, que las fuerzas entre alambres con corriente eran magnéticas, porque lo que decían algunos científicos es que la fuerza debería ser siempre de repulsión independientemente de la dirección de la corriente, porque si las corrientes eran producidas por cargas, por ejemplo, de un cierto signo, ¿no? Positivas, por ejemplo, al aproximarse entre sí debería haber una fuerza de repulsión siempre y no cambiar el sentido de la fuerza, como encontró Ampère. Y bueno, finalmente encontró también que la magnitud de la fuerza entonces era proporcional al producto de las corrientes, inversamente proporcional a la distancia de separación entre los alambres. Bueno, ya para deducir la ley de fuerza, la ley matemática que explicara sus resultados experimentales, lo primero que hizo Ampère fue definir la fuerza magnética sobre un elemento diferencial de corriente. Es decir, hizo la misma aproximación de Biot-Savart de considerar los alambres con corriente como una infinidad de pequeños elementos diferenciales de corriente, ¿verdad? Y de L, como se muestra aquí. Entonces, lo que dijo, sobre cada elemento diferencial de corriente hay un campo magnético debido a la corriente en el alambre 1A, que produce una corriente que le va dando vueltas, que es tangente, ¿verdad? La dirección es tangente a círculos concéntricos con el alambre 1, de tal manera que en cada elemento diferencial hay un campo magnético que es perpendicular al elemento diferencial de corriente. Entonces definió la fuerza magnética sobre cada elemento diferencial como el producto cruz de I de L, elemento diferencial de corriente, con el campo magnético, producto vectorial, producto cruz, que sabemos que es perpendicular a estos dos vectores. Entonces, como se muestra aquí en la figura, si I de L está, si suponemos, ¿verdad?, que los alambres están en el plano de la diapositiva, I de L va en esta dirección, el campo magnético está entrando, es perpendicular al plano de la diapositiva entrando,
de tal manera que el producto cruz me da un vector en esta dirección. Entonces el diferencial de fuerza sobre cada elemento de corriente va hacia el alambre 1, de tal manera entonces que la fuerza sobre cada elemento de corriente es atractiva, ¿sí? Y bueno, por lo tanto ya para encontrar la fuerza magnética total entre alambres que ejerce el alambre 1 sobre el alambre 2, pues hay que sumar, ¿va? Ser la integral del diferencial de fuerza sobre todo el alambre. Bueno, de aquí de esta expresión podemos ver que hay una relación entre las unidades de campo magnético, la unidad de campo magnético vemos que es el Tesla, un T, y las unidades de fuerza, que son Newton, unidades de ampere y unidades de longitud, son metro. Entonces, despejando de aquí las magnitudes, ¿va? De esta expresión, digamos aquí un Tesla es igual a un Newton sobre ampere metro. Bueno, entonces ya a partir de esta expresión, para el diferencial de fuerza ejercido sobre un diferencial de corriente por un campo magnético B, ¿verdad? Cuando el diferencial de corriente está presente en un campo magnético B, podemos calcular la fuerza magnética entre dos alambres con corriente, ¿no? Entonces, como se muestra aquí en la figura, si tengo dos alambres separados por una distancia R, con corrientes I1 y I2 que van hacia arriba, en la misma dirección, en el mismo sentido, el diferencial de fuerza sobre cada elemento del alambre 2, cada elemento de corriente, es I2dL cruz P1, de B1 es el campo magnético que produce el alambre, que genera el alambre 1, en donde está el elemento de corriente I2dL. Como está a la misma distancia, el campo magnético es el mismo, ya lo calculamos en un video anterior, dado por esta expresión. Aquí pues es perpendicular, vas entrando a la página de la diapositiva, al plano de la diapositiva, de tal manera que el diferencial de fuerza es hacia la izquierda, es decir, la fuerza que ejerce el alambre 1 sobre cada elemento diferencial del alambre 2 es atractiva, ¿sí? Sustituyendo B1 aquí, y dado que estos vectores son perpendiculares entre sí, ¿verdad? Me queda que la magnitud del diferencial de fuerza sobre cada elemento de corriente, dado por esta expresión, haciendo la integral sobre todo el alambre, todo esto sale de la integral, ¿no? Es constante, y me queda simplemente la integral sobre dl, que es toda la longitud total del alambre. Entonces, fijan, esta expresión es la misma, es consistente con el resultado experimental, ¿verdad?, que encontró Ampère, de que la fuerza es proporcional al producto de las corrientes, inversamente proporcional a la distancia, a de separación entre los alambres, y bueno, aquí queda proporcional a la longitud. Entre más largos sean los alambres, mayor será la fuerza, ¿no?, entre estos alambres, que es una fuerza atractiva. O podemos expresar aquí, es útil, es la fuerza por unidad de longitud, simplemente mu0 por I2 y 1 entre 2πr. Podemos hacer el cálculo de manera análoga para la fuerza que ejerce el alambre 2 sobre el alambre 1, que el diferencial de fuerza sobre cada elemento de corriente del alambre 1, dado por esto es I1dl cruz B2. Ahora el campo magnético producido por el alambre 2 en los puntos donde está el alambre 1 es hacia afuera, ¿va? Recuerden que va girando según la regla de la mano derecha el campo magnético producido por este alambre, y aquí viene hacia acá, sale del plano de la diapositiva, cualquier punto. Ahora el campo magnético B2 pues es proporcional a la corriente I2, ¿no?, y a la distancia entre el alambre 2 y el alambre 1, que es la misma, es R. Sustituyendo aquí, ¿no?, sacando la magnitud, dado que son perpendiculares otra vez B2 y 1dl, me queda esta expresión. Haciendo la integral, llegamos a esta expresión que es exactamente la misma, porque podemos aquí, es conmutativo el producto de las corrientes, o la fuerza por unidad de longitud, me queda exactamente la misma, ¿sí? Entonces, bueno, se puede ver que estas fuerzas satisfacen la tercera ley de Newton, ¿no?, la fuerza entre alambres,
que la fuerza ejercida por este alambre sobre este es igual en magnitud a la fuerza que ejerce este alambre sobre este, pero de dirección contraria. Bueno, de manera análoga al caso anterior, podemos ver que la fuerza entre dos alambres rectos con corriente en el sentido opuesto, como muestro aquí, es repulsiva, que en este caso el campo magnético producido por el alambre 1 en los puntos donde está el alambre 2, ¿no?, son hacia afuera. El campo magnético viene saliendo del plano de la diapositiva, ¿no? Por lo tanto, el producto cruz IDL cruz B1 y 2DL cruz B1 es hacia la derecha. Entonces la fuerza es repulsiva sobre cada elemento de corriente. Está haciendo lo mismo, ¿no? Llegamos a la misma magnitud de la fuerza si están a la misma distancia y las corrientes son las mismas que en el caso anterior. Bueno, entonces a partir de la ley de fuerza entre dos alambres con corriente, dos alambres rectos, paralelos muy largos, por los que circula la misma corriente, ¿sí?, podemos definir a partir de esta expresión el ampere, que es la unidad de corriente en el sistema MKS. Entonces se define como la corriente que deben tener estos dos alambres para que cuando están separados por una distancia de 1 metro, la fuerza por unidad de longitud sea 2pi por 10 a la menos 7 newton sobre metro. Entonces, si esta corriente es precisamente 1 ampere, vemos de la expresión para la fuerza entre los dos alambres, sustituyendo el valor de mu0, la permeabilidad del vacío, que es 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre ampere. Si la corriente es de 1 ampere, me queda 1 ampere al cuadrado entre 2pi, R igual a 1 metro. Si sustituimos que 1 tesla es 1 newton sobre ampere metro, tenemos aquí, vemos que la fuerza entonces es igual a 2 por 10 a la menos 7 newton sobre metro, si la corriente es de 1 ampere. Entonces sí se define el ampere. Bueno, pues muchas gracias. Aquí termina este video. Hasta luego.